Bienvenidos un día más a nuestro canal, su reducto secreto para descifrar los códigos ocultos de la televisión turca, el Sancta Sanctorum de los romances imposibles y las traiciones a la turca. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí, listos para dejarse llevar por la tormenta de emociones que se avecina. Hoy, mis queridos espectadores, nos sumergiremos en un tema que siempre genera pasión, debate, lágrimas, los amores secretos, esos encuentros robados a la luz de la luna, esas miradas que valen más que 1000 palabras, esas melodías ocultas que vibran en la oscuridad, reflejando sentimientos tan profundos que queman por dentro. Y por supuesto esos terceros en discordia, esos villanos encantadores que ponen a prueba hasta las relaciones más sólidas, que siembran la duda, la desconfianza y el caos. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de una buena historia de amor sin un buen villano y un obstáculo que superar, sin la posibilidad latente de que todo se desmorone en 1000 pedazos? En este vídeo vamos a explorar esas series donde el amor se canta bajito, en susurros que escapan a la razón, donde los protagonistas tienen que luchar contra viento y marea para estar juntos, para reclamar ese amor que parece estar prohibido por el destino. Y donde un rival inesperado entra en escena, como un lobo hambriento en un rebaño de ovejas, complicando aún más las cosas, creando una tensión insoportable que nos mantiene al borde del asiento, rogando por un final feliz que quizás nunca llegue. Prepárense para descubrir canciones secretas que guardan promesas de amor eterno, miradas robadas que revelan la verdad del corazón, y momentos de tensión que les robarán el aliento y los dejarán con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y antes de que empecemos con el chismorreo, con el análisis profundo de los personajes y con las teorías conspirativas que tanto nos gustan, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, un like enorme que nos demuestre que aman las series turcas tanto como nosotros. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones semanales, porque cada semana tenemos algo nuevo y emocionante para ustedes. Y activen la campanita, esa pequeña campana mágica, para ser los primeros en enterarse de todo lo que tenemos preparado para ustedes, para no perderse ni un solo segundo de nuestro contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a desentrañar esos amores prohibidos, esas melodías secretas y esos triángulos amorosos que nos tienen enganchados, obsesionados y completamente cautivados. Que comience el drama. La primera serie que vamos a analizar es una joya escondida, un tesoro poco conocido que merece ser descubierto por todos los amantes de las historias de amor con un toque de picardía y un soundtrack inolvidable, Kalpirsizi, o traducido al español, El ladrón de corazones. Es una comedia romántica que se estrenó en 2014, una bocanada de aire fresco en medio de tanto drama. Los protagonistas son la talentosísima Mine Tugay, que interpreta a la elegante y sofisticada Defne, y el carismático Kenan İş, que da vida al astuto y encantador Çınar. La historia gira en torno a Çınar, un joven con un pasado turbio, un vividor carismático que se dedica a estafar a la gente para sobrevivir, para ganarse la vida de la manera más fácil que conoce. Un día, la vida le da un giro inesperado cuando conoce a Defne, una mujer rica, independiente y perteneciente a la alta sociedad, que se convierte en su próximo objetivo, en la víctima perfecta para su siguiente estafa. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, el destino tenía otros planes. A medida que Çınar se acerca a Defne con la intención de engañarla, de robarle su dinero, se enamora perdidamente de ella, quedando atrapado en su propia trampa. Defne, por su parte, se siente irremediablemente atraída por la personalidad encantadora, el espíritu libre y la honestidad brutal de Çınar, a pesar de su oscuro pasado y sus intenciones iniciales. La relevancia de El ladrón de corazones, para nuestro tema principal, reside en la canción secreta, que une a los protagonistas, en esa melodía que se convierte en el hilo conductor de su relación, en el lazo invisible que los conecta a pesar de sus diferencias. A lo largo de la serie hay una melodía recurrente, una canción llena de significado, que simboliza el amor prohibido, el amor imposible entre Çınar y Defne. Esta canción se convierte en una especie de código secreto entre ellos, un símbolo de su conexión profunda, de su entendimiento mutuo, a pesar de las diferencias sociales abismales y el pasado turbio de Çınar, que amenaza con separarlos para siempre. Además, la serie presenta a un tercer personaje que complica aún más la relación, que introduce un elemento de tensión y peligro, el ex prometido de Defne, un hombre poderoso, influyente, adinerado y por supuesto, terriblemente celoso, que hará todo lo posible por separarlos, por recuperar a la mujer que considera suya. La tensión entre Çınar, Defne y el ex prometido es palpable, se siente en cada escena, y la serie juega constantemente con la incertidumbre sobre si su amor podrá superar todos los obstáculos, si lograrán vencer a sus demonios internos y a las fuerzas externas que se oponen a su felicidad.
Un dato curioso que quizás no sabían es que la banda sonora de la serie es realmente hermosa, una joya musical que complementa a la perfección la historia de amor entre Çınar y Defne. La canción principal se volvió muy popular en Turquía, convirtiéndose en un himno para los enamorados y en un símbolo de la serie. Ahora, para cambiar un poco de género y darle un giro a nuestro análisis, vayamos a una serie más dramática, más oscura, pero igualmente llena de pasión desenfrenada y secretos inconfesables, Siyah Beyaz, que se traduce como Amor en blanco y negro. Esta serie, que se emitió entre 2017 y 2018, conquistó los corazones de miles de espectadores gracias a su trama intensa y a la química innegable entre sus protagonistas, Birce Akalay, que interpreta a la compasiva y idealista Aslı, y İbrahim Çelikkol, que da vida al atormentado y peligroso Ferhat. La trama es bastante intensa, no apta para cardíacos. Aslı es una doctora con una fuerte vocación de servicio, una mujer que cree en la bondad inherente del ser humano y que se dedica a salvar vidas. Un día, se ve obligada a operar a un hombre herido que resulta ser un sicario, un asesino a sueldo llamado Ferhat, que trabaja para una poderosa organización criminal. Después de presenciar un asesinato, Aslı se convierte en un peligro para la organización y es secuestrada por los secuaces de Ferhat. Para salvar su vida, Aslı se ve obligada a casarse con Ferhat, entrando en un mundo de violencia y oscuridad del que quizás nunca pueda escapar. Amor en blanco y negro encaja a la perfección en nuestro tema porque el amor entre Aslı y Ferhat es un amor completamente prohibido, un amor nacido en circunstancias extremas, rodeado de oscuridad, mentiras y peligro constante. La canción secreta en esta serie no es literalmente una melodía, sino más bien el lenguaje silencioso que desarrollan Aslı y Ferhat, una forma de comunicarse a través de miradas intensas, gestos sutiles y una conexión inexplicable en un mundo donde las palabras son peligrosas y donde la verdad está constantemente oculta. La serie también presenta un rival inesperado, un personaje que se convierte en una verdadera amenaza para la felicidad de Aslı y Ferhat, Namık Emirhan, el tío de Ferhat y el líder despiadado de la organización criminal. Namık ve a Aslı como una amenaza para su poder, como una influencia negativa en Ferhat, y hará todo lo posible por deshacerse de ella, por eliminarla del camino y mantener a Ferhat bajo su control, asegurando así su lealtad incondicional. La tensión entre Aslı, Ferhat y Namık es constante, palpable en cada escena, y la serie explora temas profundos y complejos como la redención, el sacrificio, la lucha entre el bien y el mal, y la capacidad del amor para transformar incluso a los corazones más oscuros. Un dato interesante que seguramente los sorprenderá es que la química entre Birce Akalay e İbrahim Çelikkol era tan fuerte, tan evidente en la pantalla, que los rumores de un romance en la vida real eran constantes durante la emisión de la serie, alimentando aún más la pasión de los fans por esta historia de amor imposible. La siguiente parada en nuestro viaje por los amores secretos, las canciones prohibidas y los rivales inesperados nos lleva a Erkenci Kuş, que se traduce como pájaro madrugador. Esta es una comedia romántica ligera y refrescante, una bocanada de aire fresco en medio de tanto drama y tanta intensidad, protagonizada por la adorable Demet Özdemir, que interpreta a la soñadora y espontánea Sanem, y el carismático Can Yaman, que da vida al aventurero y apasionado Can. Sanem es una joven con aspiraciones de escritora, una chica que sueña con viajar por el mundo y vivir experiencias emocionantes, pero que se ve obligada a trabajar en la tienda de comestibles de su familia. Un día su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, un fotógrafo con espíritu libre, que regresa a Estambul después de pasar años viajando por el mundo. La historia se centra en el romance entre Sanem y Can, un romance lleno de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos inolvidables, pero también explora los sueños y aspiraciones de Sanem por convertirse en escritora, por encontrar su propia voz y dejar su huella en el mundo. En Pájaro Madrugador, la canción secreta es la pasión compartida por la escritura y la fotografía, la conexión que ambos personajes encuentran en el arte, en la creatividad, como una forma de expresar sus sentimientos, de conectar a un nivel más profundo. Ambos personajes se inspiran mutuamente, se motivan a perseguir sus sueños y encuentran en el arte una forma de entenderse y de amarse. La serie también presenta un rival en el amor, un personaje que pondrá a prueba la relación entre Sanem y Can, Polen, la exnovia de Can, que regresa a Estambul con la intención de reconquistarlo, de recuperar el amor que perdió. Polen es una mujer sofisticada, exitosa y segura de sí misma, lo que genera inseguridades en Sanem, quien se siente menospreciada por su falta de experiencia, su educación y su estilo de vida. La serie juega con el contraste entre Polen y Sanem, mostrando cómo Can se siente más atraído por la autenticidad, la honestidad y el espíritu libre de Sanem que por la perfección artificial y la frialdad de Polen.
Un dato curioso que quizás no conozcan es que Pájaro Madrugador fue un éxito internacional rotundo, catapultando a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama mundial, convirtiéndolos en estrellas de renombre internacional. Ahora vamos con una serie que generó muchísima controversia, debate y opiniones encontradas, pero que sin duda tiene una historia de amor muy intensa, un romance que traspasó la pantalla y un rival que puso a prueba la cordura de muchos, Medcezir, que significa marea. Esta serie, que se emitió entre 2013 y 2015, es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC, una versión orientalizada de las aventuras y desventuras de un grupo de jóvenes privilegiados. Los protagonistas son el talentoso Atay Ulusoy, que interpreta al problemático y atormentado Yaman, y la bellísima Serine Isarkaya, que da vida a la rica y popular Mira. Yaman es un joven con un pasado difícil, un chico que proviene de un barrio pobre y que se ve envuelto en problemas con la ley. Su vida da un giro inesperado cuando es acogido por un abogado rico y poderoso, quien le brinda una segunda oportunidad. A partir de ese momento, la vida de Yaman cambia por completo, y se enamora perdidamente de Mira, una chica rica y popular que vive en el mismo barrio lujoso que su benefactor. En Medcezir, la canción secreta es la rebeldía, el deseo de romper con las convenciones sociales, la necesidad de vivir la vida a su manera, sin importar las consecuencias. Yaman y Mira provienen de mundos diferentes, pertenecen a clases sociales opuestas, pero se sienten atraídos por su espíritu inconformista, su deseo de desafiar las normas y su necesidad de vivir una vida auténtica, libre de las expectativas de los demás. La serie presenta un rival amoroso muy fuerte, un personaje que se convierte en una verdadera pesadilla para Yaman y Mira, Orkun, el exnovio de Mira, un chico rico, mimado, manipulador y obsesionado con recuperar a Mira, un villano que hará todo lo posible por separar a Yaman y Mira, por destruir su relación y recuperar el lugar que considera suyo. Orkun representa la opresión, las expectativas sociales, el clasismo y todos los obstáculos que Yaman y Mira deben enfrentar para estar juntos. La tensión entre Yaman, Mira y Orkun es constante, palpable en cada escena, y la serie explora temas como la clase social, la justicia, la lucha por el amor verdadero y la búsqueda de la identidad en un mundo lleno de prejuicios y desigualdades. Un dato interesante que quizás no conozcan es que Medcezir fue un gran éxito en Turquía y ayudó a consolidar las carreras de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, convirtiéndolos en dos de los actores más populares y respetados de la televisión turca. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a hablar de una serie que, aunque no es tan reciente, sigue siendo muy querida y recordada por los fans de las series turcas, una joya atemporal que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión turca, Aşk Memnu, que se traduce como Amor Prohibido. Esta serie, que se emitió entre 2008 y 2010, está basada en una novela clásica turca, una obra maestra de la literatura que cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por la talentosísima Beren Saat, una joven hermosa, ambiciosa y llena de vida que se casa con Adnan Ziyagil, interpretado por el experimentado Selçuk Yöntem, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan por conveniencia, buscando escapar de un pasado doloroso y asegurar su futuro económico, pero pronto se siente atrapida por la monotonía de su matrimonio y se ve irremediablemente atraída por Belul Aznedar, interpretado por el carismático Kıvanç Tatlıtuğ, el joven y apuesto sobrino de Adnan, un hombre que representa todo lo que ella anhela: pasión, aventura y libertad. Amor Prohibido es la quinta esencia del amor secreto, del amor prohibido, del deseo inconfesable que consume a sus protagonistas. La canción secreta en esta serie es la atracción irresistible entre Biter y Belul, una fuerza incontrolable que los arrastra hacia un abismo de traición y culpa, un deseo que los consume por dentro y que los lleva a traicionar a Adnan, al hombre que les ha brindado su confianza y su amor. La serie no tiene un rival amoroso externo como tal, sino que el propio Adnan, el esposo de Biter y el tío de Belul, representa el obstáculo principal para su amor, la barrera infranqueable que los separa de su felicidad. La tensión entre Biter, Belul y Adnan es insoportable, palpable en cada escena, y la serie explora temas profundos y complejos como la pasión, la traición, la culpa, el arrepentimiento y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos en la vida. Un dato curioso que seguramente los sorprenderá es que Amor Prohibido es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos, una obra maestra de la televisión que ha marcado un hito en la historia de la televisión turca, y su final fue uno de los más vistos en la historia de la televisión turca. Un evento que paralizó al país y que generó un debate nacional sobre el amor, la moral y las consecuencias de nuestros actos. Y con Amor Prohibido llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas donde el amor se canta bajito, donde hay canciones secretas, melodías prohibidas y rivales inesperados que complican la vida de los protagonistas.
Hemos explorado desde comedias románticas ligeras hasta dramas intensos, demostrando que el amor, en todas sus formas, es un tema universal que nos apasiona y nos entretiene, que nos hace reír, llorar y suspirar. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Ahora queremos saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca donde el amor sea un secreto y donde haya un tercero en discordia que ponga a prueba a los protagonistas? Déjenos sus comentarios abajo. Queremos saber su opinión. Y antes de despedirnos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones semanales, y activar la campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.